nuestro Monseñor y es obviamente un extracto. El 23 de marzo del 80, un domingo, al otro día en la tarde lo asesinaron. Yo quisiera hacer un llamamiento de manera especial a los hombres del ejército y en concreto a las bases de la Guardia Nacional, de la policía, de los cuarteles. Hermanos, son de nuestro mismo pueblo, matan a sus mismos hermanos campesinos y ante una orden de matar que dé un hombre, debe prevalecer la ley de Dios que dice no matar. Ningún soldado está obligado a obedecer una orden contra la ley de Dios. Una ley inmoral nadie debe de cumplirla. Ya es tiempo de que recuperen su conciencia y obedezcan antes a su conciencia que a la orden del pecado. La Iglesia, defensora de los derechos de Dios, de la dignidad humana, de la persona, no puede quedarse callada ante tanta abominación. Queremos que el gobierno tome en serio que nada de sirven las reformas si van teñidas con tanta sangre. En nombre de Dios, pues, y en nombre de este sufrido pueblo, cuyos lamentos suben hasta el cielo cada día más tumultuoso, les suplico, les ruego, les ordeno en nombre de Dios, cese la represión. Ese fue el 23 de marzo, al otro día, por orden de Domus, asesinan a Monseñor Romero en el Hospitalito de los Carcerosos a las 6:15 de la tarde. Y a los pocos días, Casandari escribe lo siguiente: el ángel del Señor anunció en la víspera. El corazón del Salvador marcaba 24 de marzo y la agonía. Tú ofrecías el pan, el cuerpo vivo, el triturado cuerpo de tu pueblo, su derramada sangre victoriosa, la sangre campesina de tu pueblo en masacre, que ha de teñir en vinos de alegría la aurora conjurada. El ángel del Señor anunció en la víspera, y el Verbo se hizo muerte otra vez en tu muerte, como se hace muerte cada día en la carne desnuda de tu pueblo. Y se hizo vida nueva en nuestra vieja iglesia. Estábamos otra vez en pie de testimonio San Romero de América, pastor y mártir nuestro, Romero de la paz casi imposible en esta tierra en guerra, Romero de la flor morada de la esperanza incólume de todo el continente, Romero de la Pascua latinoamericana, pobre pastor glorioso, asesinado sueldo, a dólar, a divisa, como Jesús, por orden del imperio. Pobre pastor glorioso, abandonado por sus propios hermanos de báculo y de mesa. Las curias no podían entenderlo. Ninguna sinagoga bien montada puede entender a Cristo. Tu correría sí te acompañaba en desespero fiel. Pasto y rebaño a tiempo de tu misión profética. El pueblo te hizo santo. La hora de tu pueblo te consagró en el Kairos. Los pobres te enseñaron a leer el Evangelio. Como un hermano herido, con tanta muerta hermana, tú sabías llorar, solo en el huerto. Sabías tener miedo como un hombre en combate, pero sabías dar a tu palabra libre tu timbre de campana. Y supiste tener el doble cáliz del altar y del pueblo, con una sola mano consagrada al servicio. América ya te ha puesto en su gloria de niño, en la espuma aureola de tus mares, en el dosel airado de los Andes, en la canción de todos sus caminos, en el caballo nuevo de todas sus pasiones, de todas sus pinturas, de todos sus altares, en el ara segura del corazón insomne de sus hijos. San Romero de América, pastor y mártir nuestro, nadie hará callar tu última homilía. Yo creo que así aprendí a amar a Monseñor y a conocer a Monseñor Romero en esos años que estuve, 12 años que estuve en El Salvador, porque la gente en realidad era la que te contaba cómo era que era acompañado por Monseñor,
cómo lo conocieron, cómo la vez que le estrecharon la mano, quizás, para decir, era toda esa historia. Y quizás en el contexto de Uruguay, cómo ponemos a El Salvador, es un país que es 9 veces más chico que nosotros, es decir, 20.000 kilómetros cuadrados, con el doble de la población. En su momento tenía el 58% del alfabetismo, creo que ahora bajó, ¿no? Y el 2% de la población tenía el 80% de la riqueza. Y en su momento se hablaba de 14 familias que eran las dueñas prácticamente de El Salvador. De a poco ha ido modificándose esas situaciones, pero para que tengan idea, es decir, nosotros acá somos por kilómetro cuadrado 15 personas, ¿no? Más o menos, aproximadamente. Y allá son 300 personas por kilómetro cuadrado. Es decir, caminamos, y encima un territorio que es muy montañoso, entonces se camina y siempre se ve gente. Creo que no hay momento que no se vea gente. A mí, yo me prometí a mí mismo de no quejarme cuando vinieran de los ómnibus, porque en su momento, cuando llegué a El Salvador en el año 90 y algo, todavía se podía andar arriba de los techos, entonces era tipo Indiana Jones, ¿no? Iba a la gallina, los cerdos y todo, y uno arriba también, entonces andabas. Y a veces llovía y si estaban los caminos embarrados, se ponía así el hombro y de repente estabas ahí al lado y del otro lado era precipicio casi. Entonces era medio complicado. Pero eso para poner más o menos en contexto de cómo era en ese momento El Salvador. Y era en los años 80, en el 70, finales 70, era más complicado. Estaba una situación de guerra en El Salvador, que no declarada, pero era una situación de guerra. Hay 5 grupos que después se unen después de la muerte de Monseñor. Los gobiernos eran golpe tras golpe y si no eran elecciones, pero generalmente elecciones que eran fraudulentas. Obviamente si el 2% de la población tenía el 80% de la riqueza, había el 20% ese para distribuirlo entre el 98% de la población. Obviamente que la injusticia era obvia. Y bueno, y en ese contexto de violencia, de tanta injusticia social, aparece la figura de Romero, que en su momento era muy criticado por algunos sectores, alabado por otros, porque era en realidad un hombre que era muy, dice, ratón de biblioteca. Hablan así incluso él creo que en algún momento se describió así. Pero lo que tuvo de interesante Monseñor Romero es que siempre escuchó, siempre fue cercano a la gente y cómo vivía lo espiritual también creo que fue parte de toda su vida, toda su existencia. Quizás lo que varió fue las posiciones en las que él estuvo. Primero sacerdote al principio, después, ¿cómo se dice? La diócesis de Santiago de María, ¿no? Santiago de María fue obispo y luego arzobispo de San Salvador, si no me equivoco, fue más o menos así. Y cuando estuvo como arzobispo, ya mucha gente generalmente las comunidades de base no lo aceptaban. Y a poco muere el 12 la asesina, el Rutilio Grande, el 12 de marzo del 78, 77. Junto a él asesinan a un niño y a un anciano. Entonces ahí se propone hacer una misa única y como que desde ese momento en adelante la gente ve en Monseñor Romero una transformación. En lo personal creo que la transformación ya estaba dada, pero
sí incide mucho el asesinato de su amigo. Y de ahí en adelante es todo lo que iremos escuchando de a poco, que es lo que denunciaba, que era la injusticia social, básicamente, y cómo llega a que lo asesinen. Y entonces ahora, y después viene toda la parte de su santidad. Es decir, para mí es santo en el momento que lo asesina. Es su primera vez que el pueblo lo hace santo en realidad. Y ahora viene todo este proceso que hace la iglesia. Entonces, nosotros dentro de la iglesia nos preguntamos ¿para qué queremos beatificarlo? ¿Para qué queremos canonizarlo? Y entonces son todas las preguntas que mucha gente supongo que nos haremos. Si queremos un santo de palo dentro del templo o de madera dentro del templo, o si realmente debemos seguir así con el santo hecho por el pueblo. Pero son las discusiones que tenemos que darnos, como muchas veces católicos, como cristianos y como gente comprometida en general con los derechos, con la lucha que hemos acompañado. Simplemente que lo que sé, lo que he podido estar. Bueno, si van a mi casa van a ver un templo de Monseñor Romero, porque hay imágenes por todos lados. Pero eso lo tengo hace años. Pero sí, yo creo que aprendí a amar a Monseñor Romero realmente desde el pueblo, desde el campesino que conocí la primera vez y de repente me invitó a entrar a su ranchito, que es una sola habitación, y lo único que tenía era un huevo, por ejemplo, y me lo ofreció para que lo llevara, y yo creo que ese señor que ofreció lo único que tenía, yo creo que es por ahí que aprendí a conocer a Monseñor Romero y al pueblo salvadoreño realmente, que son gente increíble, que no sé cómo hacen para vivir después de tanta injusticia alrededor, tanta violencia, y que nosotros nos quejamos de violencia, obviamente. Y cuesta mucho entender a veces esas cosas. Supongo que Tito, que es el que hace menos tiempo que está acá, podrá decirme cómo es la cuestión de seguridad. Usted si anda acá, sabe lo que es. Sí, eso la deja. A las 8 de los ómnibus no hay en la calle, y nosotros tenemos toda la noche, día y noche. Esas cuestiones sencillas, digo, de entendernos, ¿no? Y por eso quizás no me comprometí a no quejarme en los ómnibus ni en las carreteras, ni en las calles. Gracias. No sé si usted comparte.